Ok, ahora nomás lo de siempre, capturar esto. Ahí está. Empezamos cuando la ciencia encuentra a Dios. Creepypasta. Di- Religión. Quiero decir, es interesante y todo eso. Las viejas parábolas y las ideas filosóficas de personas que vivieron hace 2 milenios. Disfruto especialmente de los libros apócrifos y de la obra Es maestra media hora bíblica y del estamos empezando. Apocalipsis, aunque solo sea por las historias que contiene. Incluso algunos de sus principios, como el énfasis en los lazos familiares sólidos y la integridad moral, me resultan identificables. Sigue Pero en tranquilo, hoy cuanto a sí. una entidad gigantesca y omnipresente que creó todo y que al mismo tiempo nos ama Tenemos incondicionalmente, tiempo. observando cada uno de nuestros movimientos desde planos invisibles, no sé si eso es verdad. Todavía no sigo ninguna doctrina religiosa en particular, pero sabiendo a lo que sé ahora, bueno, digamos que el título de ateo sería algo deshonesto de mi parte. Plantar mi bandera en ese campamento contradiría todos los principios sobre los que ha estado fundada mi vida. Por más que lo intento, no puedo negar ni refutar de buena fe lo que yo mismo presencié. Llamar Dios a lo que descubrimos puede resultar impreciso con el tiempo, pero no se puede negar que encontramos algo. La ¿No se ciencia se oye, ha eh? convertido, a veces, en una Ay, especie de institución monolítica e a ver, infalible. lo voy a subir por Una que acá. sufre por el ostracismo de conceptos marginales que Ya no está logran casi a full. romper el bloqueo del pensamiento dominante. Con demasiada frecuencia se usa como carta ganadora para negar todo lo que no encaja con la narrativa establecida. Demasiadas veces se descartan afirmaciones poco convencionales porque no existen métricas para digerirlas adecuadamente. Por mucho bien que haya traído, la ciencia no es ni será nunca un absoluto. Nada lo es. La En- ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y lo que Ay, güey, ocurrió allá correcto. afuera, en ese laboratorio subterráneo bajo las calles de Estocolmo, es ahora un testimonio en mi vida, un recordatorio de todas las aventuras que la humanidad aún no ha emprendido. Sirve como ancla, y si alguna vez me encuentro derivando hacia las aguas dichosas de la disonancia cognitiva, está ahí para recordarme lo pequeño e ingenuo que soy en realidad. Me gradué Vale. en UCLA con una licenciatura en física, y se me presentó una oportunidad increíble. Uno de mis profesores había hablado bien de mí ante un laboratorio en Estocolmo. Me contactaron y me ofrecieron unas prácticas, entre las decenas de personas a las que se les concede esa oportunidad. Acepté sin dudarlo ni un segundo. Desde entonces dejé atrás mi estilo de vida californiano para mudarme a medio mundo de distancia, al gélido norte de Suecia. No estaba preparada para el frío. Un Había científico pasado en la mayor parte California. de mis veranos en bikini, jugando en las playas de arena de Santa Mónica y tomando sol. Suecia podría haber sido otro planeta. Las temperaturas caían en picado hasta unos escalofriantes -30 grados en invierno. Por suerte, tuve una familia anfitriona maravillosa que me ayudó a adaptarme e integrarme en ese balaya. Me incorporé al equipo y poco a poco comencé el arduo proceso de integrarme al grupo. Todos fueron increíblemente amables y acogedores, pero aún así la sensación de estar completamente superada por mis compañeros era tan densa como la resina. El proyecto reunía a más de 50 hombres y mujeres, todos entre los mejores que el mundo podía ofrecer. Procedían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros países. Ok. Era un crisol de algunas de las mentes más brillantes que había conocido. Pero, Verlos en su elemento, maravillarse de cómo sus mentes abordaban temas absurdos y se sumergían directamente en el núcleo de los problemas era increíble, y más que un poco intimidante. El objetivo declarado de la coalición era estudiar el comportamiento de quarks, protones y otras partículas en el ámbito subatómico para descifrar aún más el complejo mundo de las matrices energéticas teóricas. Por ¿qué? extensión, el grupo también destinó recursos al desarrollo de herramientas para observar y decodificar el entrelazamiento cuántico y la teoría de cuerdas. Estos principios aún estaban en pañales en aquel momento, y ninguno de nosotros podría haber imaginado la enorme magnitud de lo que estaba por venir. El laboratorio contaba con su propio acelerador de partículas, con el cual yo misma me obsesioné desde el primer día. Sin embargo, la mayor parte de los datos concretos se transmitían desde el laboratorio de Ginebra, sede del Gran Colisionador de Hadrones.
Incluso tuve la oportunidad de ver esa magnífica máquina en persona en varias ocasiones. Algo que siempre me ha dejado asombrada es la cantidad de logros increíbles que se pueden alcanzar cuando la búsqueda del conocimiento guía el camino. Sin embargo, también ocurre exactamente lo opuesto, ya que la curiosidad sin empatía suele dar lugar a crímenes contra la humanidad. Como quizás ya sepas, el gran colisionador de hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. Es un acelerador de partículas construido en un bucle de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura inferior a la del espacio exterior para acelerar partículas hasta el 99% de la velocidad de la luz. Esas partículas colisionan entre sí, generando espectaculares explosiones de radiación con resultados que se cree son similares a los del Big Bang, pero a una escala mucho menor. También es a través de ese proceso Pero que sí, se sí. puede sintetizar el célebre bosón de Higgs. Algunos la llaman la partícula de Dios, aunque a muchos físicos no les gusta ese apodo de connotaciones omnipotentes. Sin embargo, en cierta forma es adecuado, ya que la partícula es ubicua y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente mediante procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria. La entidad que une lo etéreo con lo corpóreo. Es el espacio entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, pues en el momento exacto en que la luz termina comienza la sombra, y viceversa. Ese instante preciso de intersección es difícil de precisar, pero existe, y ese instante es el bosón de Higgs. Antes se pensaba que la materia solo podía existir en un lugar a la vez. Sin embargo, el experimento de la doble rendija realizado por nuestros predecesores demostró lo contrario. Se El utilizaba un comportamiento de las acelerador de partículas, partículas para disparar electrones hacia una de dos conforme el rendijas observador. microscópicas. Naturalmente, se asumía que los electrones pasarían por la ranura o por la B, y cuando se los observaba directamente, esa premisa quedaba corroborada. Sin embargo, cuando se instaló una pantalla de registro para evitar la observación directa, se notó algo peculiar. Los electrones producían lo que se conoce como patrón de interferencia en la pantalla, similar a las ondas que se forman en un Ondas, estanque. efecto ondas. Esto significaba que los electrones interferían entre sí mientras pasaban por ambas rendijas a la vez, y por ninguna al mismo tiempo. Al principio se Igual creyó que era un falso negativo, igual que la algo luz. directamente imposible, pero miles de experimentos repetidos llegaron a la misma conclusión. Ya no quedaban dudas. La materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera simplemente al observarla. El mundo de la física de partículas es extraño, y de su majestuosidad apenas hemos empezado a vislumbrar una fracción. A veces incluso requiere que suspendamos nuestra limitada comprensión humana y contemplemos cosas que escapan a nuestra capacidad de razonar. Esa idea era el núcleo de todo lo que el grupo intentaba lograr, desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la realidad misma. El grupo recibió una financiación generosa, y donantes de todo el mundo proporcionaron equipamiento de última generación. Mis compañeros y yo comenzamos a estudiar los procesos desde cero. Esto consistía principalmente en monitorear la naturaleza de las partículas y repetir el mismo proceso una y otra vez hasta el agotamiento. El progreso fue lento y los fracasos abundaron, pero no se puede construir una casa sin antes talar algunos árboles. Nos llevó años descifrar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas podía predecirse bajo ciertas condiciones. También podían, en cierta medida, ser dirigidas. Programadas para habitar lugares separados al mismo tiempo, lo que les otorgaba la capacidad aparente de existir en dos lugares a la vez. En realidad, sin embargo, se trataba más bien de una transferencia de ubicación a través de rendijas microscópicas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no era cuestión de viajar de un punto a otro, sino de atravesar el camino en sí. A través del propio tejido del espacio. Con estímulos eléctricos y geosincronización basada en coordenadas, podíamos manipular esas partículas para transferir su ubicación en menos de un parpadeo. La máquina utilizada era primitiva comparada con versiones posteriores, pero su verdadero potencial no pasó desapercibido ni por un instante. Con el tiempo, la técnica se perfeccionó aún más, y las partículas podían transponerse a distancias cada vez mayores. Empezamos con apenas unos pocos nanómetros, pero finalmente logramos transferirlas Pobre varios Noxie. metros. Pobre Fue a Choco. través de ese proceso Ay, que se cabrón. trazaron por primera vez los planos para un tipo completamente nuevo de máquina. Sería una máquina como ninguna anterior. En lugar de transmitir estímulos eléctricos a través de circuitos y cables, estos se enviarían directamente de un punto a otro. Energía inalámbrica transpuesta a través del espacio. Eso mejoró enormemente las capacidades de cálculo y permitió que la máquina procesara y calculara con una velocidad muy superior a cualquier cosa vista antes.
Las expectativas iniciales sobre la máquina eran, en el mejor de los casos, escépticas, pero con el tiempo la verdadera magnitud de su potencial se hizo evidente. Combinada con un procesador adecuado y una interfaz digital, pronto comenzó a descifrar cifrados y resolver ecuaciones matemáticas en una fracción del tiempo que cualquier otra máquina conocida. Pero no se detuvo ahí. Con un convertidor binario, no tardó mucho en que la fisiología humana pudiera ser analizada y convertida en anagramas y fórmulas simples. Eso le dio a la máquina la capacidad de replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madre fecales. Con biomasa en ¿Qué? bruto como insumo, podía fabricar un corazón o un pulmón idéntico al original, genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión, la máquina incluso logró regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría pensábamos que no funcionaría, que las terminaciones nerviosas del brazo del hombre no podrían reanimarse después de tanto tiempo. Pero tras 17 horas de cirugía, cuando vi al veterano mover sus nuevos dedos por primera vez, después del trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo extraordinario. Las enfermedades podían observarse a nivel molecular y erradicarse antes de su manifestación. Un virus o cepa Jason, bacteriana podía reprogramarse tú genéticamente no para sabes ese tipo de atacarse y creepypastas. destruirse a sí mismo en lugar de al huésped. El VPH, el SIDA, la peste negra, el resfriado común, la faringitis estreptocócica, la gonorrea. Ninguno tenía la menor oportunidad frente al poder de la máquina. Incluso podía reprogramar el ADN humano según los parámetros deseados, eliminando cromosomas adicionales y restaurando vías neuronales para revertir enfermedades cognitivas degenerativas como la demencia y el Parkinson. Incluso condiciones prenatales Tienes como la de parálisis espectrococo. cerebral y la microcefalia estaban en proceso de ser prácticamente erradicadas. Y no A era la solo mierda. material orgánico. La máquina podía tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 e inducir radiactividad. Eso abrió posibilidades interesantes en cuanto a fuentes de energía, ya que la máquina demostró el potencial de generar su propio combustible. Pero hubo otro descubrimiento Hijo aún de más su madre, relevante. hizo Al alquimia. modificar el número de protones o neutrones en el núcleo atómico, se alteraba el peso atómico del elemento en cuestión, convirtiéndolo en un elemento completamente distinto. La máquina tenía el poder de cambiar los bloques fundamentales del universo. Podía convertir el cobre en oro, el bromo en yodo. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez del verdadero alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones de la máquina parecían infinitas. Podía escribir libros, clonar organismos vivos y alterar los mismos elementos bajo nuestros pies. Era la piedra filosofal, el santo grial y el ojo que todo lo ve en un solo y conveniente paquete. El Deus Ex Machina. Había nacido el primer ordenador cuántico del mundo. Una distinción importante que Deja quisiera eso, aclarar, a pesar de replicador los de... rumores. El ordenador cuántico no era, en realidad, una inteligencia artificial. Tenía una capacidad de cálculo eones superior a la de cualquier ordenador convencional, y podía realizar casi cualquier tarea asignada, siempre que se implementaran las adaptaciones necesarias. Por esa razón, no se le permitía tomar decisiones de forma autónoma. Muchos en el grupo estaban justificadamente nerviosos ante la posibilidad de que una inteligencia artificial adquiriera conciencia de algún modo y se descontrolara con el poder de la manipulación cuántica. Realmente no teníamos idea de a dónde nos llevaría nuestra experimentación, así que desde el A mí me principio se dijeron tomó que la no fumara decisión de piedra, evitar pero que la pensara por piedra... sí solo y se convirtiera en una especie de Skynet con capacidad cuántica. El ordenador era una herramienta de trabajo, feliz de ejecutar cualquier tarea que se le asignara, pero éramos nosotros quienes llevábamos las riendas. Fue entonces cuando empezaron los problemas burocráticos. Muchos donantes del proyecto, e incluso algunos compañeros de equipo, tenían sus propias ideas sobre cómo aprovechar mejor la máquina. Cada nación implicada la quería para sí y tenía su propia visión sobre cómo implementar sus capacidades. Varios miembros de la coalición acabaron abandonando el proyecto o siendo despedidos de inmediato, prometiendo regresar con un batallón de abogados. Incluso un hombre fue sorprendido intentando sacar datos del laboratorio y detenido a la espera de juicio. El supervisor que dirigía el proyecto también fue relevado de su cargo. En su lugar, el Dr. Enrique Lundgren asumió el puesto de director de operaciones. El Dr. Lundgren es un querido amigo y una mente brillante. Eso es lo que hace que su destino pese tanto en mi corazón. Es una tragedia lo que le ocurrió, aunque no voy a pretender que él no tuvo responsabilidad en avivar las llamas. Lundgren logró calmar al grupo y unificar a una facción dividida de investigadores con agendas propias. Tomó la decisión ejecutiva de mantener el ordenador en manos del equipo internacional y continuar estudiándolo para proseguir con el análisis de datos y su eventual replicación.
Quienes no acataban las normas eran despedidos, o retirados físicamente cuando hacía falta. Lundgren había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de la máquina y decidió que lo más conveniente era invertir aún más en esa dirección. El desarrollo llevó meses, pero pronto estuvo en funcionamiento un programa completamente operativo, similar a los Sims. La simulación fue modelada como una copia exacta de nuestro propio mundo y contenía todos sus elementos coordinados en su interior, todas las personas, los animales y las naciones. Luego se desarrollaron dispositivos de control aumentado para Están permitirnos creando contemplar Lethal de primera Circuit mano lo que el ordenador había creado. La simulación era o la tan vívida que Matrix. nadie podía percibir que estaba dentro de ella. Los sujetos de prueba fueron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa y no pudieron distinguirlos de sus contrapartes reales. Yo misma lo probé un par de veces. Me conectaba al monitor mediante una interfaz neural cortical, y mi mente quedaba proyectada dentro de la simulación. Ok, sí, Despertaba la con la luz Matrix. del sol filtrándose a través de mis persianas y el sonido de los automóviles afuera. A mi alrededor, en las paredes, había pósteres de Harry Potter, JoJo's Bizarre Adventure y los expedientes secretos de Simo, entre muchos otros. Reconocí de inmediato dónde estaba. Era la casa de mi infancia, un Te está complejo de proyectando. apartamentos en Sacramento. La simulación era tan detallada que incluso estaba mi vieja muñeca Ann, raída y sin un ojo. Mis padres estaban allí y se comportaban exactamente como lo habrían hecho en la vida real. Mi padre incluso hacía chistes nuevos y cursis que encajaban perfectamente con su personalidad. Pero no era un recuerdo, era un escenario completamente nuevo, creado a partir de mi mente en conjunción con la simulación cuántica. Mis padres han fallecido en la vida real, y poder pasar tiempo con ellos de nuevo fue Ya se indescriptible. proyectó. Aunque No, solo fueran es el simulaciones, la proyector. experiencia fue profundamente catártica para mí. Salí de la simulación llorando, abrumada por lo vivido y por la posibilidad de volver a hablar con ellos. Incluso hacía que lidiar con su ausencia fuera un poco más llevadero en el mundo real. Después de todo, ahora podía hablar con ellos cuando quisiera. Me encontraba sin querer salir jamás de la matriz. Posteriormente, el Dr. Lundgren me preguntó sobre mi experiencia, y yo estuve encantada de contarle lo que había visto. Escuchó con atención, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su rostro enmarcaba una sonrisa y las mejillas se le formaban hoyuelos, pero sus ojos estaban lejos del presente, cargados de preocupación. Celebramos una reunión con todo el personal algún tiempo después. Lundgren se puso de pie y caminó delante del grupo en silencio, con la mente dando vueltas en sus pensamientos. Cuando finalmente habló, nos mantuvo a todos en vilo. Nos explicó todo lo que nuestro pequeño grupo había logrado y todo lo que habíamos aprendido en el camino. Cada milagro desmenuzado y traducido en código digital, cada avance alcanzado. Sin embargo, no era una voz triunfante. Con Era el cuerpo sombría, orgánico como si nada de todo crucificado. aquello importara realmente. Entonces expuso su nueva teoría. Ahí estábamos, con todo un universo simulado al alcance de nuestros dedos. Una realidad digital creada y sostenida por una máquina que nosotros mismos No, habíamos sin eso. construido. Ah, ok. Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad misma. Y si nosotros teníamos el poder de crear eso, ¿cómo podíamos saber que nuestro propio universo no era el Pero- resultado del mismo proceso? ¿Cómo podíamos saber que nuestra realidad no era, en definitiva, una simulación? Un silencio inquietante cayó sobre el grupo mientras Lundgren concluía su epifanía. Todos los presentes parecían contemplar la idea en silencio, con un aura de nerviosismo que persistía en el ambiente. No se dijo mucho después de eso, pero no hacía falta. Teníamos un objetivo completamente nuevo. Al volver al trabajo al día siguiente, noté de inmediato que varios compañeros habían abandonado el proyecto sin siquiera decir adiós. Solo quedábamos 7 personas, entre las que estaba el prestigioso Henrik Lundgren. Pero él había cambiado. Su optimismo y su actitud inquisitiva se habían transformado en impaciencia, en murmullos y en un estado de descomposición visible. Se volvió hostil ante las preguntas prolongadas, y podía ver cómo la idea le carcomía la mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y el genio. En ocasiones incluso parecía al borde de la psicosis. Divagaba y hablaba solo, y prácticamente dejó de salir del laboratorio por completo. Nos fijamos una nueva tarea: desmontar y someter a prueba la hipótesis de Lundgren. Desarrollar la capacidad de traspasar los límites de nuestra realidad sospechosa y mirar más allá para vislumbrar lo que pudiera haber al otro lado. Para entonces, nada más parecía importar. La vida puede ser accidental. La conciencia también. Incluso organismos complejos como los seres humanos podrían ser el resultado de la evolución genética y un poco de suerte. Sin embargo, Ajá. una simulación no es accidental.
Requiere una enorme dedicación, programación y logística, sin mencionar la energía y el mantenimiento necesarios. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo que se aprenda ni se logre por accidente. Se necesitan tiempo, recursos e inteligencia solo para intentarlo, y aún así no hay garantía de éxito. El concepto que descartamos de inmediato fue el de que la hipotética simulación fuera resultado de un fenómeno natural o de una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis de Lundgren era correcta, y nuestro universo era realmente una simulación, entonces alguien o algo tenía que estar moviendo los hilos detrás del velo. Por poderoso que fuera el ordenador cuántico, ni siquiera él tenía la capacidad de observar directamente dimensiones superiores. Como se ha dicho, solo recibía órdenes de nosotros y solo podía ejecutar tareas que pudiéramos articularle de forma coherente. Nos dimos cuenta bastante pronto de que ver directamente más allá de los límites del universo probablemente no era posible. La única opción era enviar un mensaje. Tras experimentos básicos y decenas de noches sin dormir, finalmente tuvimos un avance. Nuestra realidad se rige por leyes. Leyes del movimiento, leyes de la atracción, leyes de la física. Estas leyes no pueden romperse de manera accidental, pero con tecnología cuántica sí pueden manipularse. Muchos creen que los extraterrestres inteligentes se alertaron de la existencia de la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Nuestra idea era esencialmente la misma: demostrar que teníamos la capacidad de operar en el mundo cuántico, con la esperanza de provocar una respuesta de un ser superior. Si podíamos romper o doblar una de Qué esas buena leyes voz. de la realidad, quizás el orquestador se vería obligado a responder. Uno de los primeros descubrimientos que habíamos hecho fue el concepto del tiempo inverso. El tiempo es la medida de algo que ocurre, y sin nada que observar, carece de sentido. El concepto solo tiene significado en presencia de materia. Los conceptos de espacio y tiempo son coterminantes, como la luz y la oscuridad, o el calor y el frío. Uno no existe sin el otro. Donde hay espacio hay tiempo, y donde hay tiempo debe haber espacio. Lo opuesto a la materia no es la nada, sino la antimateria. No existe un verdadero vacío de sustancia. No puede existir, dada la propia naturaleza de la existencia. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto y llena todos los huecos que la materia no ocupa. Todo ello sostenido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto de la materia, entonces también debe existir un opuesto del tiempo. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta, y ambas deben permanecer proporcionales a la fuerza ejercida. Utilizando el ordenador cuántico, teníamos la capacidad de enviar protones al pasado, más o menos. Cabrón, Podíamos ¿qué? hacer que existieran donde antes no existían, usando matrices de energía oscura y superposición de partículas para ubicarlos en dos lugares a la vez. El descubrimiento se había hecho en realidad algún tiempo antes, pero nunca se probó oficialmente. Estaba restringido y marcado como intocable, ya que muchos de nuestros patrocinadores estaban legítimamente preocupados por la posibilidad de alterar involuntariamente el pasado. Hacerlo podría desencadenar un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Se nos prohibió terminantemente experimentar con el tiempo inverso, pero ahora teníamos una razón legítima para hacerlo. Nos costó convencerlos, pero finalmente lo logramos al prometer revelar el mayor descubrimiento hasta la fecha. Se establecieron los parámetros en el ordenador y el laboratorio se preparó para la operación. Una sola semilla de Dianthus caryopyrus fue colocada en un recipiente transparente reforzado en el centro de la sala. El ejemplar descansaba sobre papel de resina húmedo, y varios pequeños zarcillos verdes habían brotado de su cáscara. La idea era revertir el metabolismo del sujeto de prueba y hacerlo retroceder rápidamente a un estado cigoto. La semilla sería dirigida para realizar su ciclo vital al revés, contradiciendo así el flujo natural hacia adelante de la vida y el tiempo. Los parámetros estuvieron listos y Lundgren se quedó junto a la máquina. Nos miró a cada uno individualmente con un gesto adusto y un brillo nervioso en los ojos. Me miró a mí al final, y yo asentí. Lundgren respiró hondo, se ajustó los lentes y activó el interruptor. De inmediato, los zarcillos dentro de la semilla comenzaron a retraerse. Desaparecieron dentro de la cáscara poco después, y la semilla se encogió hasta el punto en que dejó de ser visible. El ordenador nos notificó que la tarea se había completado, y el silencio cayó sobre el grupo. Nos quedamos así varios segundos, hasta que una alarma del ordenador llamó nuestra atención. Una serie de luces parpadeantes y sirenas comenzó a sonar estridentemente, indicando algún tipo de error. De repente, la semilla reapareció y empezó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de zarcillos verdes retorciéndose brotó de la cáscara y presionó con fuerza contra las paredes del recipiente en cuestión de segundos.
Se hinchó por dentro y la cámara se rompió violentamente un momento después, catapultando fragmentos de vidrio por toda la sala. Logré apartarme justo a tiempo, pero los demás del grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald Diabet, fue alcanzado por un fragmento en el cuello. El trozo le cortó la garganta, provocando que un rojo carmesí brotara de la herida. Se desplomó en el suelo mientras otros corrían en su ayuda. Antes de que pudiéramos llegar a él, los apéndices serpenteantes e hinchados de la semilla lo atraparon, deslizándose alrededor de su cuello y su abdomen. Diabet gorgoteó, y el terror llenó sus ojos al sentir cómo las raíces verdes comenzaban a oprimirle. Observé, sin palabras, cómo la herida de Diabet se sellaba. Su cabello gris se tornó castaño oscuro. Las arrugas de su frente y las bolsas bajo sus ojos se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Las manchas y los lunares en sus mejillas siguieron el mismo camino. Todos miramos atónitos mientras el proceso continuaba y Diabet parecía envejecer al revés. Diabet debía de tener casi 60 años, pero en cuestión de momentos parecía un joven de poco más de 30. Luego pasó a parecer un adulto joven, después un adolescente. Diabet gritó aterrorizado cuando su voz pasó de un tono grave y rasposo a un chillido agudo prepúber. Su cuerpo se encogió dentro de la ropa y sus extremidades se retrajeron dentro del abrigo. Cuando llegamos hasta él, ya no estaba. No tuvimos tiempo de quedarnos paralizados, pues nuestro estupor fue interrumpido por una nueva sirena del ordenador, y una serie de luces parpadeantes indicaban algún tipo de problema externo. La pantalla correspondía a un sistema de seguridad diseñado para proteger el ordenador de amenazas externas. La mayoría creíamos que los cortafuegos del ordenador cuántico eran suficientes para evitar cualquier intento de intrusión, pero al parecer mames. estábamos equivocados. Uno de mis compañeros se apresuró hacia el interruptor de apagado. Estaba a punto de accionarlo cuando Lundgren lo detuvo con un grito repentino. Lundgren se quedó de pie, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, mirando fijamente el monitor principal. La pantalla de advertencia había cesado y solo quedaba una pantalla activa. En ella se mostraba una única barra de carga, rellena aproximadamente en un 20%. Eso solo podía significar una cosa: algo se estaba descargando. De inmediato dedujimos que debía de ser un virus u otro tipo de malware, una posibilidad que antes se consideraba imposible dadas las medidas de seguridad del ordenador, y sin embargo la descarga persistía. Todos los intentos de restringirla y detener su progreso resultaron inútiles. Intercambiamos miradas nerviosas, divididos entre cortar el proceso para salvar nuestra creación de una intrusión hostil, o dejar que continuara hasta el final. La decisión fue tomada finalmente por los inversores que esperaban fuera de la sala, quienes ya habían sido informados del desarrollo. Exigieron que se cortara la energía y que se salvara la máquina. El ordenador representaba una inversión colosal, y los costos de repararlo o reemplazarlo en caso de daños no se tomaban a la ligera. A regañadientes, Lundgren siguió las órdenes y ordenó el protocolo de apagado. Se ejecutó de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó, de forma imposible, sin ninguna fuente directa de energía que la sustentara. El pánico comenzó a apoderarse del laboratorio y se ordenó cortar la energía de toda la instalación desde el sistema principal. Se hizo en cuestión de segundos y la sala quedó en oscuridad. La única luz que persistía era la del monitor principal, con la barra de descarga ya a la mitad. El ordenador gemía y zumbaba bajo una presión enorme mientras cientos de ventiladores se activaban para intentar enfriar al Leviatán. Nos quedamos atrás, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Sencillamente no había forma de que la máquina siguiera activa, y sin embargo lo estaba. Continuó llenando la barra de progreso, alimentada por alguna fuente externa desconocida. Sin más soluciones viables a mano, salvo la destrucción física del propio ordenador, no podíamos hacer otra cosa que esperar el resultado. La descarga terminó varios minutos después y la sala quedó completamente a oscuras. Reflexionamos un instante antes de decidir que la única opción era volver a encender el ordenador. El misterioso archivo pesaba unos impresionantes 100.000 terabytes, suficientes para llenar cientos de discos duros convencionales, aunque apenas una gota en el océano para el ordenador cuántico. Una vez que la máquina recuperó plena operatividad, un único aviso nunca antes visto llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido. ¿Desea ejecutar el archivo? Todos los intentos de saltarse el mensaje fracasaron. Rápidamente usamos un programa en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero sin éxito. No hay forma de ocultarse de un ordenador cuántico detrás de un proxy o una VPN. Utiliza un proceso basado en algoritmos combinado con una velocidad de respuesta de pin para determinar el origen probable con una precisión del 99.999%.
Estamos hablando de tiempos de respuesta medidos en millonésimas de segundo, pero para un ordenador cuántico eso es el ABC. Algún día. Claro, falla una vez por cada millón de intentos, pero siempre tiene una respuesta. Esta vez, sin embargo, recibimos un mensaje nuevo. No se puede determinar el origen del archivo. Naranja. Lundgren dio un paso atrás y reflexionó sobre la situación, secándose las gotas de sudor brillante que le perlaban la frente. Sin ninguna otra opción a nuestra disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una salida. Así que dio una última orden: ábrelo. El ordenador comenzó a renderizar el archivo, proceso que tardó varios minutos en completarse. Estaba enteramente en código binario y finalmente se tradujo en un único mensaje. Al terminar, 2 palabras en letras blancas permanecían en silencio sobre un fondo negro. Nunca pensé que 2 palabras simples pudieran tener efectos tan duraderos en mi psique. Esas 2 palabras que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber. El ordenador se apagó momentos después y quedó en silencio. Todos simplemente nos fuimos después de eso. Volví a casa, abrumada por los acontecimientos y con un místico sentido del terror incrustado en lo más profundo de mi estómago. A la mañana siguiente, uno de los inversores me llamó. Me informó de que alguien había entrado al laboratorio la noche anterior y había saboteado la operación. El laboratorio se incendió y quedó reducido a un montón humeante de cenizas, y el ordenador cuántico resultó dañado de manera irreparable. Quien lo hubiera hecho poseía una tarjeta de acceso y parecía conocer el proceso exacto necesario para desactivar el sistema automático de rociadores. La policía mantuvo bajo custodia a un único sospechoso. Un hombre que parecía un desastre neurótico en medio de una crisis nerviosa maníaca. Fue juzgado y condenado algún tiempo después, y declarado clínicamente incapaz. Fue ingresado en un centro de salud mental en el norte de Suecia, y es allí donde permanece hasta hoy. El nombre de ese hombre: Henrik Lundgren. Nunca he podido evaluar del todo qué fue exactamente lo que ocurrió ese día. Los sucesos me han dejado conmocionada y confundida de más maneras de las que podría enumerar. No creo que vuelva a estar completa. Simplemente no puedo estarlo. Conozco la verdad, la razón de nuestra escasa existencia. Habíamos extendido la mano mucho más allá de lo que nos correspondía, y algo respondió a nuestra llamada. Si realmente era lo que llamaríamos Dios, no puedo afirmarlo. Pero sí diré que, después de lo que vi ocurrirle a Diabet y de lo que fue de Lundgren, no se me ocurre una palabra mejor para describirlo. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. A la Nos sostiene a todos en la palma de su mano, Amor y con un simple movimiento de 478 muñeca, gracias. dejaríamos de existir. Suerte en No hay Snitch amor, Harry no hay salvación. 449 Solo existe de la aquello web. que está más allá Gracias, de los pingudos, márgenes de la por 2. realidad. Aquello que no tenemos ninguna Por 3. esperanza de comprender. Una cosa también es segura: A la nos está mierda, observando, y no quiere que nos Nunca creí entrometamos en lo que que no esto fuera a debemos ver. pasar. Estamos situados en medio de un océano de mares negros infinitos, y no estaba destinado a que viajáramos lejos. Ese mensaje final no podría haber sido más claro, y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas 2 simples palabras que el ordenador cuántico transmitió en sus últimos momentos de vida: vuelve atrás. Ok. No sé qué decir, se siente raro. Pues, qué buena historia. Sí estuvo buena, pero estuvo pesada. Como Hay que algunos no tengo nada fanáticos que de comentar. Pokémon que Ahora sigue creepypasta sequía. puedes detectar con solo verlos. No estoy hablando de alguien que tenga suficiente conocimiento de las estrategias de metajuego para ganar todas las batallas, o que pueda decirte las estadísticas exactas, o el Espera, espero. Estos 2 Pokémon son buenos, pero debes elegir solo uno, o solo una. Ya que la otra solo hará ver como copypaste. Ah, diluvio o sequía. Sigamos con sequía. Pinche Kyogre, que chinga conjunto de su madre la movimientos ballena de gorda. cualquiera de los más de 800 Pokémon. Me refiero a aquellos que crecieron junto con la saga. Para las personas como nosotros, que jugamos todas las generaciones durante años, es fácil distinguir un cartucho original cuando lo ves. Y ¿Así? así lo hice.
Era un viernes de otoño. Pero Era ese Rey, tipo de día donde aún puedes y usar por eso le vas camiseta y a partir su pantalones madre, cortos, Chamoy. pero ya puedes sentir los escalofríos de la temporada media. Mi hermano y yo éramos Se va a dueños de un madrear. cartucho de Pokémon Platino. Mi hermano no tenía interés en el juego, pero después de un tiempo, sí le interesó y comenzó a jugar con mi cartucho. No es que me importara. A él le gustaba mucho Pokémon, estaba casi tan experimentado como yo, y nunca había hecho cosas idiotas como sobreescribir mi partida, liberar a mi equipo, o romper mi racha de victorias en la batalla de la frontera. Sin embargo, todo esto significaba que teníamos una copia de platino tan completa, que ya no había nada más que hacer. Esperaba intercambiarlo en alguna tienda de videojuegos. Estaba en mi camino para allí donde me encontré con un grupo de niños que jugaban con varias consolas de Nintendo. La mayoría de los nuevos DS, pero también un par de viejos Game Boy Advance que estaban en muy buenas condiciones. Interesado, eché un vistazo a uno de ellos, y vi que estaba jugando Pokémon Esmeralda. Empecé una conversación con ellos. El nombre de alguno era Franco, y era obvio que estaba totalmente involucrado en Pokémon. Me mostró su colección de juegos de DS, conversamos sobre Pokémon y otros videojuegos, tuvimos algunas batallas, hicimos un par de intercambios y no noté que el tiempo pasaba tan rápido hasta que noté que el sol estaba a punto de ponerse. Era demasiado tarde para llegar al centro antes de que cerraran las tiendas, y como era fin de semana, tenía que esperar 3 días antes de que volvieran a abrir. Sin pensarlo, me quejé de eso conmigo mismo. Debe haberme escuchado, porque Franco dijo. En realidad, me estoy perdiendo la versión platino, ¿te gustaría hacer un cambio? No sabía lo que tenía que ofrecer, pero escuché que a veces puedes encontrar todo tipo de cosas raras en niños inconscientes, desde raras tarjetas para guardar archivos con Pokémon promocionales en ellos. Consideré su oferta. Me mostró un cartucho que hizo que mi corazón diera un vuelco. La etiqueta estaba manchada y parcialmente despegada, pero el color rojo translúcido del cartucho y lo poco que pude distinguir no dejaron ninguna duda. Era un cartucho original. Lo examiné detenidamente. El logotipo de Nintendo, el sello de Mm, calidad y todo lo demás parecía estar en orden. definitivamente, Si no fuera por esa este cartucho pegatina está arruinada, madreado. podrías haber dicho que estaba en perfecto estado. Me interesó particularmente porque nunca había jugado un juego original de Pokémon Rubí. Cuando salió, estaba demasiado impaciente para esperar hasta que estuviera disponible en las tiendas, así que lo había jugado en un emulador. Cuando pude comprarlo, ya lo había terminado, y no tenía ganas de jugarlo de nuevo. Había comprado Zafiro en su lugar, solo por la esencia de jugar un juego diferente al que había emulado. Pero yo divago. Rápidamente sellamos el trato y volví a casa con mi nueva posesión. Lo dejé en mi habitación y fui a cenar. Luego volví a mi habitación. Cuando encontré el cartucho, encontré un Groudon dibujado con lápices de colores en el frente, y las palabras versión rubí habían sido rellenadas con un marcador. Mi hermano solo estaba jugando en su computadora. Con el crayón y el marcador todavía en el escritorio frente a él. Pero mi venganza por su acto de desfiguración tendría que esperar. Lo arranqué en mi DS. Predeciblemente, tenía un juego guardado. Tenía de nombre, como era de esperar, Franco. Tenía 7 medallas y 80 horas de juego. Seleccioné el juego y me enviaron a una pantalla completamente blanca que me cegó por un segundo. Nada más pasó, lo apagué y volví a encender, y seleccioné un nuevo juego. La pantalla de introducción con el profesor Birch salió tan suave y normal como podría ser. Debió haber sido una falla o algo así, pensé para mis adentros. Volví a reproducir el archivo guardado y pensé que podía ver algo. Contornos de sprites, tal vez uno o dos árboles más allá de la pantalla blanca. No podía concentrarme mucho en ellos porque me dolerían los ojos si lo mirara por más de unos instantes. Abrí el menú, y la pantalla del equipo se abrió como de costumbre. Miré a su equipo, nada especial. Suelo, Blaziken, Lainun y Sharpedo, todos entre los niveles 40 y 50. Pensando que tal vez el blanco era un efecto de niebla, intenté moverme para ver si terminaría en un área diferente. Nada. Esperando que con la luz de fondo tuviera una Ah, mejor la luz. oportunidad de ver cosas, saqué el cartucho y lo puse en mi Game Boy Advance SP. Efectivamente, era más fácil de ver. La pantalla todavía estaba brillante, pero al menos podía distinguir mis alrededores. Estaba a las afueras de Villa Raíz. Tomado por un sentimiento nostálgico, decidí visitar la ciudad, aunque normalmente no tienes muchas razones para hacerlo. Tal vez un efecto secundario de la pantalla brillante, todo parecía un poco apagado. El color verde de la hierba y los árboles era ligeramente amarillo, aunque el sprite del personaje principal y todo lo demás parecían estar bien.
¿Un error de paleta, o algo? Estaba empezando a arrepentirme de comprar un juego en tan malas condiciones, que seguramente tendría su parte justa de fallas y otros problemas. Pero Claro. todavía era jugable, así que continué. La música era un poco más lenta de lo que recuerdo, y un poco fuera de tono. El movimiento del personaje también fue lento y grueso, como si se tratara de un juego de PC con retraso de sobrecarga de memoria. No me preocupó mucho, sabía que podía esperar todo tipo de cosas raras de ese viejo juego. Las personas alrededor que caminaban eran más lentos y, cuando se les hablaba, a veces cortaban las conversaciones poco después de una o dos frases. Subí a mi habitación, y la encontré llena de adornos. Pequeñas alfombras, una mesa, una silla, y muñecos. Obviamente, había tardado bastante tiempo en suministrarlo. Adivinando a dónde se dirigiría, hice que suelo usar abuelo para llegar a Arrecípolis y obtener la última medalla. Pero la zona de Arrecípolis estaba en gris. Franco debe haber abandonado el juego justo después de acabar con el escondite del equipo Magma. Debe haber sido bastante joven cuando jugó el juego, probablemente no sabía cómo alcanzarlo. Revisé su Sharpedo y, por supuesto, no sabía buceo, a pesar de que tenía la máquina oculta. Me sorprendió bastante ver que su equipo estaba ahora con media vida, a excepción de Blaziken, que estaba sano. Me encogí de hombros y asumí que estaba demasiado distraído como para notarlo antes. Decidiendo tomar el largo camino alrededor, me dirigí a Pueblo Escaso primero. Inmediatamente entré al centro Pokémon, y la escena allí era lo más extraño hasta ahora. Había una línea de personas frente al mostrador de la enfermera, y cada pocos segundos, el primero de la línea salía del edificio, y otro se unía a la cola. Eso fue raro. En todo el juego emulado de Ruby nunca había visto algo como eso. Ah, Es cabrón. probable que Franco haya descubierto algún evento secreto, o haya conseguido un Pokémon promocional que activaría esto. Me sentí emocionado. Incluso después de todos estos años, había algo en un juego de Pokémon que nunca había visto. Sin embargo, aún Una necesitaba curar a fila. mis Pokémon, así que no tenía más remedio que unirme a la cola y seguirlos. Cuando finalmente llegué al mostrador, ni siquiera presioné a ni nada. La enfermera no dijo su línea de bienvenida habitual, sino que se volvió hacia la máquina del centro Pokémon, colocó los 4 Pokébolas en ella y los curó. Después de devolverlos, ella simplemente dijo siguiente, y automáticamente me moví hacia la izquierda y hacia abajo, fuera del camino. Intenté hablar con los otros en la cola, pero no obtuve respuesta. La escalera mecánica al segundo piso no funcionaba. Revisé la PC, y miré las cajas. Como era de esperar, todos sus Pokémon, excepto el equipo que tenía sobre sí mismos, estaban prácticamente al mismo nivel en el que los había atrapado, lo que me pareció extraño ya que ni siquiera tenía un equipo completo. Tal vez se estaba desafiando a sí mismo. Hmm. Fui a la tienda. También había una cola allí, aunque más corta que la del centro. Sin embargo, la selección de productos no era la habitual. Solo vendían Pokébolas y antiquemaduras. Lo más extraño fue que antiquemadura era increíblemente caro, con 1500 yenes cada uno. Alguien manipuló este cartucho, pensé. Tal vez un Gamesark. A medida que fui hacia el norte y luego hacia el este, noté que la paleta de colores actuaba de forma divertida nuevamente. Donde normalmente habría verde, había un amarillo verdoso enfermizo, y el agua también era de un color más tenue. Está en Mientras navegaba a México. través de él, como era de esperar, fui atacado por Pokémon salvajes, en su mayoría Wingull. Lo que sucedió con la primera batalla me sorprendió. El Pokémon enemigo comenzó la batalla con solo la mitad de vida, algo que nunca creí posible en Pokémon. Envié a Sharpedo, y noté que su vida no estaba al máximo, tenía solo un poco de vida menos. No podía pensar en ninguna razón para eso. Incluso si de alguna manera había activado el llamado fallo de la lluvia ácida, que causaba un daño continuo, ni siquiera me había encontrado con ninguna batalla hasta allí. Lo debilité fácilmente con triturar y continué. En las siguientes batallas, noté que a pesar de que vencía a los Pokémon salvajes en un solo movimiento sin darles la oportunidad de atacar, la salud de Sharpedo siguió disminuyendo con cada batalla. Revisé al equipo varias veces entre batallas, traté de darles elementos de curación y vallas, pero su salud siguió disminuyendo lentamente de todos modos. Incluso Blaziken, a quien creía inmune a ese misterioso efecto de daño a la salud, estaba recibiendo daño, solo que a un ritmo mucho más lento. Para un juego tan antiguo, seguro que tenía su cuota de rarezas. Me di cuenta de que a ese ritmo habría tenido que llevar muchas pociones y detenerme en cualquier centro Pokémon que tuviera la oportunidad de visitar. Eso me molestó. Decidí que eventualmente eliminaría la partida, ya que no valía la pena seguir con un archivo que no se puede reproducir.
Pero primero, quería llegar al fondo de esto. Pasé casualmente por una de las manchas de suelo blando, aquellas en las que podrías plantar bayas. En él había una fila de plantas, pero sus sprites no se movían, y estaban en monocromo. Cuando me acerqué a ellos y los examiné, desaparecieron y apareció el texto, la valla Tania se convirtió en polvo. Al examinar nuevamente el suelo, apareció. Este suelo es demasiado seco para plantar cualquier cosa. Definitivamente algo grande estaba pasando, y aparentemente me estaba acercando a la fuente. Decidí terminar con esto e irme directamente a la batalla contra Pluvio. Volé a Ciudad Calagua, y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. La misteriosa melodía de 4 notas y los flashes periódicos de la pantalla fueron los de cuando Groudon fue liberado por el equipo Magma. Cuando eso sucedió, fui directamente a la cueva de los orígenes para luchar contra él, y no tenía idea de que pudiera afectar al resto del mundo. Pero solo generó más preguntas después. Se suponía que Groudon se soltaba después de encontrarlo en la cueva del fondo marino. ¿Cómo llegó Franco sin buceo? O tal vez la sequía de Groudon podría comenzar a amenazar al mundo incluso antes de enfrentarlo. ¿Tuvo que ver con que el juego se haya dejado en ese estado durante tanto tiempo? Desde el punto de vista del juego, el protagonista había visto al equipo malvado partir para despertar a un Pokémon legendario, y en lugar de perseguirlos, no hizo nada. Escondiéndose de su destino, nunca reanudando su viaje como entrenador de Pokémon. Sí ¿Fui soy. testigo de los resultados de tal negligencia? Decidí averiguarlo. Abrí rápidamente el menú y le enseñé buceo a Sharpedo. Justo cuando lo estaba seleccionando, me di cuenta de algo. Su Elo se había debilitado. Sin siquiera un mensaje o una advertencia, había perdido toda su vida. Frustrado, fui al centro Pokémon. La cola era mucho más larga, tanto que comenzó fuera del edificio. Me tomó parte de 15 minutos para curar a mi equipo. Fui a la tienda a comprar revivires y pociones por si acaso. Otra cola, y los precios de la tienda eran escandalosos. Las Pokébolas y los objetos de batalla tenían un precio normal, pero los objetos de curación costaban 5 veces más de lo que recordaba. Con poco Axel, más de 50.000 yenes y ningún objeto de valor para vender, te solo pude perdiste pagar 2 promos revivires y un puñado de con pociones. Comencé a navegar por la ruta Ted. 124. No había entrenadores a la vista y, aunque no había usado repelente, solo me enfrenté a 2 tentáculos salvajes en el bastante largo viaje. Ambos solo tenían alrededor de un cuarto de su vida máxima cuando comenzó la batalla. La pantalla se hacía más brillante y los flashes más frecuentes. Mi hermano comenzó a asomarse a mi pantalla, curioso. ¿Vas a pelear contra Groudon? Preguntó. No le contesté. No podía apartar los ojos del juego. Utilicé buceo y entré en la cueva. La escena allí me sorprendió. En lugar del agua, había una cuenca vacía, con algunas pozas de lava aquí y allá. Los soldados de ambos equipos yacían en el suelo, junto con los sprites de Maitienas. No se movían ni daban respuesta al intentar hablarles. Llegué al fondo de la cueva, Aquiles y Magno estaban allí. Groudon no estaba. Me acerqué a Magno, y comenzó una escena. Caminó lentamente por el estanque de lava donde se suponía que Groudon estaba. Se dio la vuelta y dijo muy despacio. Tenías razón. Debiste habernos detenido. Ahora es demasiado tarde. Luego, saltó a la piscina de lava y desapareció. Ah, qué El mierda. rugido de Groudon se escuchó muy leve como si hubiera sido a cierta distancia. Mi hermano estaba tan estupefacto como yo. Aquiles estaba acostado. No había respuesta si hablaba con él tampoco. Sin otra idea de a dónde ir, me dirigí a la cueva de origen con la esperanza de luchar contra Groudon. Cuando me acerqué a Arrecipolis, vi más y más sprites laterales de entrenadores, como si fueran cadáveres flotantes. Incluso iban perdiendo color más y más a medida que avanzaba. El único Pokémon salvaje que encontré, un Magikarp, comenzó la batalla con solo un poco de vida y en estado de quemado. Incluso antes de que envié a mi Pokémon, sufrió daños por la quemadura y fue derrotado. Sin tema de victoria, la pantalla acaba de regresar al mapa. Al abrir mi menú, vi que 3 de mis Pokémon tenían poca vida y estaban quemados, incluso Blaziken, aunque no estaba quemado, había sufrido bastante daño. Me zambullí y salí a la superficie dentro del cráter. Arrecipolis no se parecía en nada a lo que recordaba. La lava caía de los bordes, agrupándose Haré cerca del socializar fondo. a Cherry. No ¿Cómo? había signos de vida, y los edificios carbonizados y los incendios bloqueaban todo camino, excepto uno muy Tranquilo, estrecho Axel, que es conducía solo a la una cueva. creepypasta. Tan pronto como estuve frente a ella, una pared se derrumbó y un torrente de lava cubrió el camino en el que estaba justo unos pocos pasos antes. Estaba atrapado.
En el interior, curiosamente, encontré algo. Era Pluvio, tendido en el suelo, y Blasco. Realmente me sorprendió ver a Blasco allí. Hablé con Pluvio. Fue en vano. Cuando intenté hablar con Blasco, me dijo, en un mensaje cuya velocidad era incluso más lenta que la de Magno. Todos lo intentaron, y fracasaron, somos solo los dos que quedan, ¿podrías ayudarme? La pantalla se sacudió, y una baldosa de lava apareció frente a la entrada. Blasco bajó las escaleras. Curé a mi equipo lo mejor que pude con mis escasos suministros y lo seguí. Lo encontré frente a Groudon. La habitación estaba llena de sprites de entrenadores y Pokémon carbonizados. Entre ellos habían algunos familiares. Reconocí a Eriko y Mei encima de una pila. Norman estaba acostado boca abajo en el centro de la habitación. Caminé hacia Groudon, y la batalla comenzó. Groudon contra Blasco y yo. Mentira, gritó mi hermano detrás de mí. Este juego es falso. No hubo batallas en equipo antes de Esmeralda. Lo ignoré, y continué. Groudon estaba en plena salud y en el nivel Cállese a la 90. verga, tanta El luz mensaje de la hermano. sequía de Groudon hizo brillar el sol, apareció tan pronto como comenzó la batalla. Mi sprite y el de Blasco brillaron como si fueran Pokémon recibiendo daño. Sentí que algo caliente corría por mis dedos. Revisé la parte posterior de la consola. El crayón del cartucho se había derretido. El cartucho en sí se había puesto demasiado caliente para Esa pelea tocarlo, y el falsa. leve olor a papel Te quemado valga provenía verga, de lo que Juan. quedaba de la etiqueta. Simplemente no pudimos encontrar ¿Por qué ninguna tiene una razón cruz? lógica para eso. La curiosidad me venció, y empecé la batalla. Envié a Sharpedo, Blasco envió un magnetón nivel 40. Tenía sentido, estaba cerca del nivel que tenía cuando te lo encuentras en la calle Victoria. Estaba severamente debilitado, como el Pokémon salvaje que me había encontrado. Groudon usó terremoto, dejando a Sharpedo con daños graves, y debilitando a Magnetón de un solo golpe. Sharpedo usó Surf, pero a pesar de ser súper eficaz, solo le sacó una pequeña porción de salud. Oh, La rayos. batalla fue extremadamente unilateral. Se extendió fácilmente por mi equipo, así como Swablu, Delcatty y Gardevoir de Blasco. Incluso superando en número de 2 contra 1, la diferencia de nivel y el estado debilitado de nuestros equipos eran una desventaja demasiado grande. Tan pronto como Gardevoir había caído, el spray de Blasco tomó su lugar. Lo mismo me sucedió tan pronto como Suelo fue debilitado. No había barras de vida ni nada. No había nada que hacer. Groudon consiguió automáticamente el siguiente turno y usó lanzallamas en Blasco, haciendo que su sprite se cayera, como si fuera un Pokémon debilitándose. Me preparé para lo que estaba por venir, pero nada podía prepararme para lo que sucedió después. La Chamuco. pantalla mostró un tinte rojo anaranjado, tan brillante que lloré de dolor cuando cerré los ojos por instinto. Al mismo tiempo, sentí un dolor abrasador en mi mano, obligándome a dejar caer la consola. Golpeó el suelo y el cartucho se desprendió. El plástico que rodea la ranura del cartucho se ha derretido parcialmente. El cartucho en sí estaba completamente ileso. Mi cabeza se sentía pesada. Mi hermano estaba mareado y se quejaba de un dolor de cabeza. Había conseguido lo peor. Tenía una quemadura abrasadora en la mano y algo así como una quemadura de sol desagradable en la cara. Sabiendo que me hubieran llamado loco si hubiera contado lo sucedido, les dije a mis amigos que tuve un accidente mientras cocinaba una barbacoa. Me tomó 2 semanas curarme completamente. Algunos días después, en contra de un mejor juicio, decidí darle una última mirada al cartucho. En primer lugar, borré esa partida. Me sentí aliviado después de ver que la única opción era nuevo juego. Pero eso solo duró hasta que seleccioné el nuevo juego. No hubo introducción. Ningún discurso de bienvenida, ningún aviso para nombrar mi personaje. La pantalla fue directamente a la escena inicial en Villa Raíz, con la camioneta enfrente de la casa. Pero no había nadie, ni personajes, ni nada. No pude abrir el menú. Tratando de moverme, solo moví la cámara. Al intentar salir de la ciudad por cualquier lado, veía un borde blanco, en el otro lado de la cual era una tierra gris sin rasgos distintivos. Finalmente, el mapa comenzó a alejarse. De alguna manera, la ciudad se hizo cada vez más pequeña. Finalmente, pude ver que no era la Villa Raíz real, sino una foto, dejada en el medio de un trozo de tierra chamuscada. Luego empezaron a entrar más cosas en el campo de visión. Una pokebola rota. Madera carbonizada, metal oxidado. Manchas de barro seco. Y lo que inicialmente pensé que eran piedras negras y amarillentas, pero pronto descubrí que eran huesos chamuscados, de un esqueleto parcialmente enterrado en la ceniza. No podía soportar ver eso más. Saqué el cartucho de la consola.
Dejé el cartucho en mi armario, esperando nunca tener que volver a verlo. Sigo siendo amigo de Franco, y nunca le mencioné el juego en absoluto, ni él tampoco a mí. No tenía en cuenta el hecho de que su ignorancia y su negligencia habían condenado a un mundo, aunque sea virtual. Unos meses más tarde, busqué en el armario de nuevo ese cartucho, pero no pude encontrarlo. Probablemente mi mamá lo había extraviado al clasificar mi ropa. Tal vez nunca lo vuelva a ver. Clasificar mi ropa. Tal vez eso sea lo mejor. ¿Me estás diciendo que en mi mundo de Zelda que abandoné, Ganondorf se los chingó a todos? Clasificar la ropa. Bueno, como dudo que haya una creepypasta de 8 minutos, yo creo que ya no me voy. Voy a ver a quién le doy ray y nos vamos. Cierre. Vamos con... Si Ten sigue en directo, va. Ya me voy, Axel, ya me voy. Sigue. Vámonos con Ten, con el amigo Ten. Vale, chicos, ya descansen. Nos vemos la próxima semana. No, espera, ¿cuál próxima semana? Mañana nos vemos. Mañana toca Will. Mañana es viernes salvaje. Descansen, buenas noches. Nos vemos con Ten ahorita.